Amén, buenos días para todos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Gloria a Dios. Bueno, ¿lo tenemos claro? Es la pregunta que se hace. Y esta es de muchas preguntas que van a surgir durante este tiempo. Los invito a que vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 16. Y es un texto que sé que para muchos ya es muy conocido. Amén o misericordia. 17:16. Bueno, la versión que tengo es la Reina Valera y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían que querrá decir este palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Dice entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al quien yo os anuncio. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Señor, te damos a ti gracias, mi Rey. Gracias por tu fidelidad y gracias por ese amor que no se cansa de corregirnos, que no se cansa de cada día volver a encaminarnos, que es como ese papá que mira que su hijo está volviendo a hacer algo incorrecto, se está yendo por un camino incorrecto y vuelve y se va detrás y le dice: no es por ahí, es por allí, y corrige de continuo. Señor, gracias. Hoy pedimos, Santo Espíritu de Dios,
seas dirigiendo, direccionando aún mi vida, mi Rey. Reconozco, Señor, que solo soy vaso, Señor, vaso de barro en tus manos, y que, Señor, todo estudio, Señor, ha sido añadidura más que todo, porque sobre todas las cosas yo necesito de tu gracia en este tiempo. Así pueda decir que hay unos estudios, Señor. Necesito tu gracia y necesito tu dirección, Santo Espíritu de Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sabemos que nos movemos en un sistema que parece que usa la palabra Dios con mucha facilidad. Uno ve por todos lados, Dios cuida este lugar, Dios hace esto, Dios. Y uno lo ve con tanta facilidad, pero muy a menudo ese concepto de Dios que tiene el mundo es muy diferente, ¿cierto? A lo que uno va escuchando, hablando, ¿cómo es ese Dios que se ha creado? Porque son dioses creados finalmente por toda la sociedad. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es de diferente ese Dios para este otro y cómo es de diferente para aquel? Pero es muy triste cuando dentro de la iglesia parece que el concepto que tenemos de Dios fuera diferente para algunos dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia es general, ¿cierto? Parece que se siguiera a un Dios desconocido. Parece que se estuviera adorando a un Dios desconocido dentro de la iglesia, por las actitudes, por las maneras en que uno ve, el Señor nos permite percibir. A veces se ve tantos movimientos de doctrinas falsas donde realmente uno se cuestiona, ¿realmente conocen a Dios? No lo conocen, ¿cierto? Es un Dios desconocido, pero a veces se vuelve como también desconocido para nosotros en la manera en como nosotros actuamos. Y se ha vuelto el común. El Señor, cuando me entregaba esa palabra, yo iba caminando por un lugar y veía un negocio que decía: Dios bendice este negocio. pero veía que era muy diferente. Yo decía: bendice, ¿será que conoce a Dios? Porque bueno, la manera en como esa persona se comportaba ponía en duda si conocía realmente a nuestro Dios, a ese Dios que él estaba diciendo que estaba bendiciendo su negocio. Y así mismo nosotros podemos ver hogares donde usted entra y ve, Dios es el que guarda este hogar, Dios es el que bendice este hogar, y es con esa facilidad que colocamos Dios. Pero o sea, la pregunta, cuando uno ve cosas tan distorsionadas en estos lugares, uno dice: ¿será realmente que conocen a Dios o es un Dios desconocido que ellos han puesto allí, el que colocan, el que lo quieren colocar como un tipo de amuleto? Porque esa es la estrategia también. A veces la palabra Dios es usada como si fuera un amuleto en las casas, en los negocios. A veces en esos días alguien me decía que le hiciera un logo y que tuviera algo de Dios por allá, pero yo decía: pero esta persona no es. Es que sí, porque yo sé que tengo que tenerlo en cuenta, pero yo entendía que la intención era como ponerle el sello, el amuleto por allá, para que me vaya bien en este negocio que voy a emprender. Así hemos hecho muchas veces de Dios, como un tipo de amuleto para que me vaya bien en este negocio que voy a emprender. Y así mismo hacemos con los nombres cuando se los colocamos a los hijos. Personalmente yo le coloqué el nombre a mi hijo Joel porque significa Jehová es su pastor, y yo decía: no, yo quiero que él sea así. Pero un día fui confrontada porque me decía: es que no basta con colocarle un nombre que marque la palabra de Dios, tienes que enseñarle la palabra de Dios. Amén. Es así como se mueve dentro de este sistema y como la iglesia está actuando.
creyendo que está la palabra de Dios, ya estamos adorando a Dios. Creyendo que porque se incluye dentro de algunas cosas, ya lo estamos teniendo en cuenta en casa, ya lo estamos teniendo en cuenta en la relación, ya lo estamos teniendo en cuenta en el trabajo, ya lo estamos teniendo en cuenta en muchas cosas, solo porque puse la palabra Dios. Pero ¿será así? ¿Será ese el Dios que conocemos? ¿Será que estamos actuando como si conociéramos realmente al Dios que nosotros estamos adorando? Bueno, aquí este texto nos muestra que Pablo estaba en Atenas. Pablo había pasado de Tesalónica, lo habían echado de allá, le había ido un poco muy mal, ¿cierto? Había sido una situación difícil que había acabado de pasar y estaba allí en Atenas. Y en Atenas era una ciudad que estaba llena de idolatría, había una libertad de culto, había una posibilidad de, venga, todo lo que sea nuevo, que venga para acá, yo quiero aprender, eso está muy bueno, está muy importante. Y así eso, había de toda la variedad de dioses en aquel lugar, eso era permitido todo. Y entonces en aquel lugar colocaron precisamente un altar para el Dios no conocido. Supuestamente lo estaban adorando. Y eso no va tan diferente de cómo va la sociedad, como son las redes sociales, a veces también como uno ve en las redes sociales de algunas personas que dicen, bueno, ¿siguen o no siguen a Dios? Un día está la imagen de Dios, no es la imagen, están hablando, están colocando un texto bíblico, un versículo bíblico allí, y uno dice, ay, es cristiano. Uno se engaña, uno se engaña, es cristiano. Al otro día dice oración a los ángeles, ¿esto qué es? Al otro día dice, no sé, una de esas frases de yoga de la nueva era. ¿Será o no será? Esto es como raro, pero ese es el mundo en el que nos movemos y lo triste es que dentro de la iglesia también puede pasar eso. Porque tiene el nombre de iglesia, a veces puede pasar eso. Y a veces puede ser de engaño para muchos. Y como lo dice la palabra, que en los postreros días vendrán falsos maestros, vendrán engañadores. Y parecerá como que sí es, ¿cierto? Bueno, Pablo aquí viene a ese lugar, Atenas, y él se siente, dice que enardecido, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo le decía, cuando le cuestionaba al Señor, iba preguntando por ese negocio, yo decía, Señor, ¿será que esa persona te conoce? Bueno, el Señor me la devolvió. Me decía, ¿será que me conoces? ¿Me conoces realmente? ¿Lo tienes claro quién soy yo? ¿Será que la iglesia tiene claro quién soy yo? Y yo decía, ay, Señor, me desbarataste con esa pregunta, porque sabía que algo tenía que confrontar en mi vida, tenía que confrontarme algo. Y veía entonces aquí cuando el Señor me entregaba, después empezaba a entregarme esta palabra, veía que Pablo acá estaba enardecido viendo la ciudad entregada a idolatría. Enardecido, enojado, ¿sabe? Estaba indignado viendo la ciudad entregada a idolatría. Y así me preguntaba yo, ¿cómo he reaccionado cuando yo veo la idolatría, cuando estoy viendo que no se está adorando al Dios que debemos adorar correctamente? Y yo decía, no, a veces he dicho que siento dolor por las almas, pero realmente, Señor, mi reacción no es como de tener dolor por las almas. Porque Pablo aquí hace algo, dice, así que no se quedó quieto, no se puso, ay, no, qué pecado, voy a hablar de eso, no. Él no se quedó quieto, él no se quedó callado. Dice allí en el versículo 17 que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían que qué raro
este palabrero. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y me preguntaba, ¿cómo estoy usando las herramientas? ¿Habrá un dolor genuino por ver la idolatría que cada vez se mueve a mi alrededor? Si hay dolor si hay dolor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si hay dolor, ¿qué estoy haciendo? ¿O me quedo callada? Allá él. Esos son ellos, los que están por allá en su idolatría. ¿Cómo ha sido mi respuesta? Pablo entonces empieza a hablar, a discutir, a hacerles entender. Y habla con esos epicúreos y estoicos y veía esta filosofía y ellos estaban más bien como en la búsqueda eran casi iguales, ellos buscaban una plenitud, una felicidad, como el mundo hoy está buscando y como erradamente muchas veces nosotros llegamos a la iglesia cristiana pensando que aquí vamos a encontrar la felicidad completa, que todo iba a ser color de rosa, que nada nos iba a faltar, que no íbamos a tener enfermedad, que no íbamos a tener dolor. Así muchas veces se vendió el evangelio. Venga a Cristo y se le acaban los problemas. Y los problemas empezaron en nuestra vida. Porque así no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en el mundo siempre, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y entonces, aquí vemos que la iglesia está en esa tendencia de la búsqueda de la felicidad. Yo voy allá porque me dijeron que si diezmaba me iba a ir muy bien económicamente. Me dijeron que si hago esto, iba a conseguir eso. Yo conocí una persona que hizo unos ayunos para conseguir un trabajo y yo decía, pero no ha entendido la intención del ayuno. Y era esa intención para conseguir algo, para tener una estabilidad, para tener una plenitud, para tener una felicidad. Pero de eso no se trata realmente. Entonces aquí me veo identificada como iglesia con esta palabra que es para nosotros. Él estaba hablando a aquellos, a los filósofos, epicúreos, estoicos, que estaban en busca de su felicidad. Ellos pensaban en el estado de serenidad y plenitud. Esa era la búsqueda de ellos. ¿Qué anhela uno? Ay, tener paz. Uno no quiere tener problemas. A veces la oración es como, ay, quiero estar en paz. Y la otra es la supremacía del hombre. Y a veces la iglesia parece que fuera el centro. O sea, el hombre, el ser humano parece el centro más que Dios. Muchas veces, en la manera en cómo actuamos, en la manera en cómo oramos, en la manera en cómo le exigimos a Dios tantas cosas, parece que nosotros fuéramos el centro y no fuera Cristo. Y lo otro que veía allí es que en estos filósofos su objetivo estaba lleno de egocentrismo en búsqueda de una felicidad distorsionada. Nosotros podemos gozarnos, el Señor nos ha enseñado y leía una frase en estos días, no se trata de terminar siendo víctimas de las circunstancias, tampoco se trata de eso, sino de encontrar el sentido a la vida en medio de todas las circunstancias. Ese sentido me lo da el Señor, me lo da Cristo. Amén. Porque las cosas van a pasar, pérdidas tenemos, enfermedades pasan, escasez viene, nos echan de un trabajo, no resulta un trabajo. Y entonces, ¿será que me tengo que hacer víctima de esas circunstancias? De eso no se trata. Se trata de encontrar allí el sentido de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces él discutía con estos hombres y estos hombres consideraban de Pablo que era un palabrero. Ese palabrero era como quien dice, ese es el que viene a hablar para que le paguen, ¿cierto? Algo así, como que viene a hablar para que le paguen.
Y así a veces adopta a la iglesia como, ay no, ese vino a echar cantaleta. No, no, qué pereza. Y así a veces escogemos, aún durante las redes sociales, recuerdo que uno tenía toda una gama de opciones y uno decía, este me gusta, este no me gusta, como deshojando las margaritas. Este le adelanto, este no le adelanto. Y así estábamos con esa gama de opciones, ¿cierto? Y entonces veía allí que lo trataban como si fuera un palabrero, como cualquier cosa, como venga, escuchémoslo, porque a ellos les llamaba mucho la atención que era algo nuevo. Y ellos estaban considerando que les estaba presentando dos dioses, el Dios Jesús y el Dios resurrección, como que si fueran dos cosas diferentes. Entonces le decían, bueno, pero vamos a escucharlo, vamos a ver qué va a decir, porque de pronto es como interesante. Y es a veces como muchas veces nosotros prestamos el oído como, vamos a ver qué va a decir este. Vamos a darle como la oportunidad, pensando que estamos dando oportunidad al otro, cuando realmente es la bendición que viene para nosotros. Allí entonces dice que tomándole le trajeron al areópago diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas. Y el areópago era la colina de Ares. Era un foro abierto para el debate filosófico y estaba localizado al sudeste del Pantenón de la Acrópolis. O sea, era como un foro ahí donde usted podía exponer sus ideas. ¿Han identificado dónde uno puede exponer sus ideas? A través de las redes sociales. Es como el areópago de este tiempo. Allí expongo mis ideas. Uno ve esas controversias cuando el aborto, ese sí, ese no, que porque sí, que porque no. Cuando ve uno todas esas controversias acerca de todas esas leyes que se levantan, que van en contra de Dios, pero se levantan los filósofos, porque ya todo el mundo es filósofo y ya todo el mundo da su opinión y ya todo el mundo expone en el aeropuerto de las redes sociales. Allí podemos ver toda esa exposición, toda esa idolatría, pero lo triste es cuando uno ve parte de la iglesia cuestionando cosas de Dios, cuestionando la misma palabra de Dios. Ahí sí uno siente que el alma como que y uno dice, ¿será? ¿Este está diciendo eso? ¿Es en serio? ¿Es cristiano? ¿No es cristiano? ¿Es creyente? Crispeto más bien, ¿cierto? Y entonces allí Pablo dice, pues traes, allí le dicen los hombres, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, venga a ver, yo escucho. ¿Sabe qué pasa en la actualidad? El evangelio se ha llevado, se ha esparcido. Ya la gente muchas veces dice, hey, no, otra vez de eso, no es que ya nos han hablado. Y una vez cuando va a evangelizar, muchos les dicen, no, ya me hablaron de eso, pero mal hablado, ¿cierto? Mal enseñado. Y ese mal enseñado no es motivo para nosotros decir, no, es que ya saben, tenemos que seguir. ¿Sabe qué pasó y cuál comentario encontré acerca de este texto cuando Pablo predicó en esta ocasión? Dice que fue de las prédicas o de los, ¿cómo se dice? Proyectos o idas más frustrantes que él tuvo, porque allí no hubo quien dijera, hey, me levanto la mano, quiero bautizarme. Fueron muy pocos. Allí no hubo quien, fue muy poco la respuesta de la gente. Sin embargo, queda allí, porque fue importante, porque Pablo, a pesar de que sabía que estaba tratando con filósofos, con hombres que estaban muy enceguecidos con su filosofía, porque qué difícil hablarle a un filósofo, hombres que estaban en sus ideas, Pablo no se restringió, Pablo siguió predicando. Él dijo, es el trabajo, yo hago mi trabajo, voy a compartir la palabra, independiente si estos estudiosos universitarios reciben o no reciben, voy a compartirlo. Porque a veces nosotros nos limitamos y empezamos, es que ese que es universitario, que tiene ideas de política, que tiene ideas de eso. Él no se detuvo en eso, él dijo, voy a predicar,
voy a compartir. Y entonces él dice que Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y yo cuando leía esto decía: señores, somos nosotros religiosos. A mí me cuesta, pues, a mí me duele cuando el Señor me dice religiosa, a mí me duele mucho. Y en otra versión decía: observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y yo analizaba y he sido muy confrontada por las últimas palabras que el Señor nos ha entregado a través de la pastora, a través de la hermana Lorena, a través de nuestro pastor, y observo que sí somos muy religiosos. Porque yo decía, y hasta las oraciones son tan religiosas. Y me cuestionaba, a mí me confrontaba, porque yo un día le oraba al Señor por algo y el Señor hizo su voluntad. Pero como estaba dentro del lineamiento de mi oración, decir: hágase tu voluntad, y lo hice religiosamente, el Señor hizo su voluntad, respondió su voluntad. Y cuando hizo su voluntad, cuestioné por qué. Y el Señor me dijo: hice mi voluntad, respondí la oración, ¿por qué no agradeces? Y yo: ay, Señor, porque así somos. O sea, oramos, hágase tu voluntad, hace su voluntad, y no damos gracias. Entonces preguntaba al Señor: ¿querías en verdad mi voluntad o querías la tuya? Porque dentro de mi manera religiosa de orarle, estaba finalizando: Señor, hágase tu voluntad. Pero no estaba dentro de mi corazón el pedirle: hágase tu voluntad. En ese momento no estaba. La manera en como nosotros asumimos las adversidades también demuestran mucho de los religiosos que somos. Adoptamos cosas como: ay, este le funcionó de esta manera, hagámoslo así. Pero ¿será que el Señor me está direccionando en medio de esa adversidad a hacerlo así? La manera en como nosotros tenemos máscaras, la manera como sentimos que solo en la iglesia podemos sentir a Dios, solo dentro de la iglesia. Entonces él empieza a hablarles allí de que ellos tienen un altar a un Dios desconocido. Él dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es al quien yo anuncio. Muchas veces estamos predicando a un Dios desconocido, casi moldeado al gusto personal de cada uno de nosotros, de la iglesia. La amplia gama de posibilidades. Aquí no me gustó lo que se predicó, yo me voy para allí, que el Dios que predican allí es más asequible, predica más suavecito, me acepta el pecado así suavecito. Entonces ese como que se acomoda, es como si fuera, yo no sé si es un Dios como gelatinita ahí que usted lo puede presionar y se me acomoda a mi molde, ¿cierto? Es ese tipo de Dios que a veces hemos estado siguiendo, un Dios tan desconocido, un Dios que hemos creído que lo conocemos, pero como tenemos la amplia gama de posibilidades de escoger, aquí no me gustó este Dios real, verdadero, que me están predicando, que me están diciendo que es un padre que corrige, que disciplina a sus hijos, que no le gusta el pecado, que odia el pecado. Un Dios que es santo y que pide de sus hijos y demanda de sus hijos vivir en santidad. Así que a veces cuando nos demandan, porque no es el hombre quien te demanda vivir en santidad, es Cristo, es Dios quien demanda, porque Él es santo. Y Él no se conforma así como: hágale, mijito. Porque Él nos dio su Santo Espíritu y nos dio su palabra para que nosotros podamos buscar cada día esa santidad.
Amén. Así que no tenemos excusa de decirle, no, es que Señor, tú me tienes que aceptar como soy, tú conoces mi debilidad. Él conoce nuestras debilidades, pero Él nos ha dejado, al conocer nuestras debilidades, el ayudador. Amén. Su Santo Espíritu. Y nos ha dejado su palabra. Entonces, ahí la pregunta es, ¿conoce la iglesia al Dios que dice adorar? ¿Será que conoce la iglesia? Y dice allí Pablo y empieza a explicar cuál es ese Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Dice esta Reina Valera, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, que en él hay. Porque si tenemos conocimiento de que Dios es creador, sentimos que muchas veces a nuestro Dios se le escapan las cosas de control. ¿Por qué pedimos toma el control? Me gustaba mucho lo que Pastor ha venido enseñándonos, yo tan exclusiva, ¿cierto? Enseñándonos. Y me gusta porque es verdad. A mí me ha dejado confrontada muchas de las oraciones. A mí me ha dejado confrontada las palabras que el Señor ha venido dándome, porque yo decía así, a veces he orado como quien dice, se te perdió el control. Tú no tienes el control. Y a veces hemos cuestionado, a veces hasta cuando alguien se muere, uno dice, no era el tiempo, no era el tiempo, porque no era el tiempo. Según nuestro criterio no era el tiempo, pero en el tiempo de Dios era su tiempo. A Él no se le perdió el control en ningún momento. Dice su palabra en el Salmo 103. Versículo 3, Él es quien perdona. Ay, no, no es ese. No es ese. Bueno, dice que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 107. Salmo 100. Muchísimas gracias. Tengo un cambio ahí de números. Y Él dice, Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para cuestionar lo que Él ha hecho, cuestionar su creación? ¿Quiénes somos nosotros? Dice allí más adelante, en Hechos capítulo 17, en ese mismo versículo, dice en el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas, no vive en templos construidos por hombres. Dios a veces para nosotros parece que estuviera encajado dentro de cuatro paredes. Y a veces nosotros como que vivimos como una vida de santidad mientras estamos acá, una vida de consagración mientras estamos acá. Vivimos un vocabulario muy especial mientras estamos acá. Vivimos una reverencia mientras estamos acá, una vida de oración mientras estamos acá. Y parece que nuestro Dios hubiera sido nada más encajado dentro de ese lugar. No diciendo que nosotros no debemos de congregarnos. Siempre dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse como tienen por costumbre. Pero no encajemos a Dios dentro de ese lugar. No lo coloquemos solo acá. Dios está siempre permanente con nosotros y Él conoce todo lo que hacemos a solas y lo que hacemos en presente. Amén. Él no habita solo aquí en ese lugar. Él va contigo hasta tu casa. Él sabe tus pensamientos. Él sabe cómo eres en la casa, cómo te comportas con tus hijos, cómo se comportan con los padres. Él sabe todo, absolutamente todo.
Para Él no es desconocedor. Y a veces como que llegamos a casa y nos quitamos el vestido de santos porque ya ahí no está Dios. Parece que no habitara en casa. Pero Él sigue con nosotros. Y el uniforme de cristianos tiene que seguir en casa, tiene que seguir en el trabajo, tiene que seguir en todo lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Salomón en el segundo libro de Crónicas 6:18 reconoce que este templo que ha podido construir no puede contener a Dios mismo. Y por eso Salomón dice, yo sé que aquí no te puedo contener, yo sé que tú eres grande, que tú eres inmenso, yo sé que tú eres tan grande que no te puedo colocar solo en ese lugar, no te puedo encajar solo en ese lugar. Así que a ese Dios que nosotros adoramos, ese Dios está con nosotros en todo momento. Y no es para adorarlo solamente acá. Ese no es el único momento para adorar. No es de esperar cada 8 días, pues si vienes cada 8 días, de esperar cada 8 días a recibir la palabra paz, a recibir la palabra. No es de esperar cada 8 días a orar, no es de esperar solamente como ese momento, no, el matutino para orar, no. Ese es el espacio que el Señor nos permite compartir con otros hermanos, la oportunidad de adorarle, la oportunidad de estar en unidad. Amén. La oportunidad de ser cuerpo también, Señor, pero igual somos cuerpo. Estando en casa, seguimos siendo parte del cuerpo. Amén. Entonces, allí también nos muestra que Pablo le dice más adelante, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dice en otra versión, ni se deja servir por manos humanas. ¿Necesitará algo Dios de nosotros? No, mis hermanos. Por eso la tendencia a buscar excusas cuando decimos que no vamos a la iglesia. Ay, es que Dios no nos necesita la excusa. El que se perdió la bendición fue usted. No necesita esa excusa. Eso es mentirnos a nosotros mismos. A veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando venimos acá. Pero de eso no. Dios es el centro de la iglesia. Dios es el centro de todo. Y hemos venido a adorarle y Él nos diseñó para adorarlo. Dice en Isaías 43:3, porque yo, 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria suya. Pero no porque Él está esperando que le sirvamos. Él nos hizo de una vez con ese diseño para su gloria. Y Él es quien nos da vida, el aliento y todas las cosas. Él fue quien nos creó, una vez más, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Habrá algo de lo cual podremos decir que lo obtuvimos por nuestra propia cuenta? Nada, nada. Es tan absurdo cuando nos creemos merecedores de todo por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Si aún el mismo Jesús dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza y pensamos, es que me lo gané, me lo merecía, eso lo obtuve yo. Él lo hizo todo en nuestras vidas, Él da aliento, Él es el que nos da todas las cosas. Y ahí es donde nosotros sabemos que somos ¿qué? ¿Qué fue lo que aprendimos en un seminario que tuvimos? Eso fue el año pasado. Mayordomía. Nosotros solo somos administradores. Y aún los administradores de esta vida
Él fue el que dio aliento. Él fue el que nos da todo. Él es el que nos da todo. Nada nos pertenece a nosotros. Solo estamos administrando lo que Él nos ha dado. Amén. Dice allí más adelante que y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, de un solo hombre. Y dice allí que determinó los periodos de su historia y las fronteras. ¿Habrá alguno de nosotros que pueda escoger el lugar, la familia, que pueda escoger dónde nacer? Yo me programé allí en la panza de mi mamá y le dije, mami, váyase para Estados Unidos, que yo quiero nacer allá y quiero tener nacer. Ojalá hubiera. No. Me siento feliz siendo colombiana. Nosotros no tomamos esa decisión. Todo ya Dios lo tenía dispuesto aún desde antes nosotros tomar la decisión de venir a ese lugar. El Señor ya todo lo tiene predispuesto. Él ya tiene todo organizado. Y a veces nosotros pensamos que muchas cosas son errores en nuestra vida. Ya Dios tenía todo establecido a nuestro alrededor. Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque podemos ver que el Señor habla de un pueblo que era rebelde, el Señor también conoce nuestro corazón y sabe las intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, ha establecido planes con nosotros, ha diseñado planes. Sin embargo, nos ha tenido en cuenta a todos nosotros. Él conoce todo de nosotros y conoce los límites que va a poner en nosotros. A mí me gustaba algo que el pastor hacía un ejemplo y yo no lo había asentado así. Y es cuando hace lo de las carreras, que él dice, yo me veo las carreras repetidas. Yo ya sé quién va a ganar, pero yo en la carrera digo que ojalá haga eso, como queriendo que pase algo diferente. Bueno, leía en Jeremías 3:19, dice que el Señor dice, yo creía que me llamarías Padre. Él está expresando, yo creía que me llamarías Padre. Y yo decía, Señor, pero tú sabes lo que iba a hacer tu pueblo. Sin embargo, el Señor, ahí no sé si es una esperanza, algo, como quien dice, yo creía que me llamarías Padre. Aun cuando Él estableció, cuando colocó límites, cuando determinó nuestros tiempos, porque Él determinó nuestros tiempos. Y por eso muchas veces no debemos de decir, ay no era tu tiempo, no era el tiempo de tal persona. Era el tiempo que el Señor ya había establecido. Amén. El Señor ya ha determinado todo eso. El Señor ha puesto limitantes y nos ha hecho vulnerables en nosotros. ¿Para qué? Dice allí más adelante. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En otra versión decía, para que así sea a tientas, dice esa versión, ¿cierto? A tientas. A tientas, yo, ¿qué es a tientas? Yo sí había escuchado esa palabra. Aquí dice palparle, y a tientas es salir en la oscuridad tocando en medio de eso para salir como a encontrar algo, ¿cierto? A salir a la puerta. No sé cuántos muchas veces les han tocado la puerta y usted está ahí como en la oscuridad y sale a tientas tocando. Bueno, allí dice esa versión, para que así sea, que a tientas me busquen, así sea a tientas. Yo sé que nosotros lo estuvimos buscando a tientas, porque la palabra de Dios es lumbrera y nosotros no teníamos al comienzo, no porque no estuviera la palabra, pero no teníamos conocimiento de la palabra. No se nos había revelado ahí en ese momento, pero estuvimos caminando a tientas en medio de la oscuridad, tocando, palpando, veíamos, sabíamos que había un Dios, sabía que algo se estaba moviendo, sabía que en todo este cosmos, todo este universo, había un único Dios verdadero y real. Porque hay muchas cosas de las cuales uno dice, esto no tiene lógica, esto solo Dios lo pudo haber hecho.
Entonces ahí Él tuvo misericordia. Él colocó nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad. Él nos estableció limitaciones a nosotros y en esas limitaciones, en esa vulnerabilidad, lo permitió para que así sea, a tientas, dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando. Así sea que a tientas, busquen en ese momento. Pero ya no estamos buscando a tientas, ¿cierto? Espero que no. Espero que no. Porque si leemos la palabra cada 8 días, todavía seguimos buscando a tientas, mis hermanos. Así que Dios pasó, dice allí, que nos permitió para que le buscáramos, para que podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y a veces nosotros pensábamos que Dios estaba lejos. ¿Está lejos Dios de nosotros ahora? No. ¿Por qué lo hacemos tan lejano? Porque a veces lo hacemos lejano. A veces lo hacemos como, ¿quién sabe si va a responder? Yo voy a orar a ver si de pronto. Dios no está lejano, Dios está cercano de nosotros. Amén. Y dice allí, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos y nos movemos. Si en Él vivimos y nos movemos, existimos, entonces ¿por qué viene la angustia? ¿Por qué vienen los afanes? ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué viene la duda? Porque hay una iglesia que tiene miedo a la muerte, porque hay una iglesia que le da miedo las circunstancias, porque hay una iglesia que sabe, que está escuchando, que vienen todos esos rumores, el tiempo de Dios se acerca y tiene pánico, porque la reacción ha sido diferente, ha sido como de pánico, como de miedo. Porque si en Él vivimos, si en Él nos movemos y si en Él existimos. Pero entonces vamos a ver allí más adelante, que dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Porque nosotros muchas veces, sabiendo que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos, porque nos hemos creado otros dioses diferentes? Quizás no de madera, quizás no de oro, quizás no de plata, pero muchas veces nuestros dioses pueden ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser mi hijo. Es que si mi hijo le pasa algo, yo me muero. Es que si mi esposo le pasa algo, yo me muero. Es que si tal cosa pasa, yo me muero. No, son dioses que nos creamos. Y al crearnos estos dioses, no hemos entendido que en Él vivimos, que por Él nos movemos y que por Él existimos. No hemos entendido cuál es el Dios al que estamos entonces adorando. A veces hasta nos hacemos la idolatría del ministerio que nosotros estamos ejerciendo. Son tantas cosas en que nosotros terminamos haciéndonos dioses, haciendo idolatría de tantas cosas a nuestro alrededor. Pero dice más adelante, Dios antes pasó por alto esos tiempos de tal ignorancia. Los pasó por alto. Pero ahora, ¿será que el Señor los va a pasar por alto? Estábamos en ignorancia anteriormente, pero ahora el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra. Hemos escuchado su palabra y ya estamos encartados cada uno de nosotros. Como dijo el pastor, ahí se lo estoy cogiendo. Como dijo el pastor, ya usted se embaló. Ya usted escuchó, ya usted se embaló. Y Él pasaba por alto antes esos tiempos de ignorancia. Ahora no. Ahora estamos encartados.
Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dice que hay solo un día que Él ha establecido para ser juzgados. Y todos nosotros, aquí no hay ninguno que esté exento de eso. ¿Habrá alguno que levante la mano si está exento de ese día de juicio? Ninguno de nosotros. Dice, pero por cuanto ha establecido un día, dice en el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero dice allí en el versículo 30, dice al final que se arrepientan. Esa es la palabra final que les dice. Después de decirles, este es el Dios al que seguimos, este es el Dios verdadero que adoramos, este es el Dios creador de todo el universo, que tiene eternidad, que nadie lo hizo, que no fue formado por nadie, que ha venido desde la eternidad. Este Dios que tiene el control de todo lo conoce, que nada desconoce. Este Dios que tiene todo el poder, toda la sabiduría. Este Dios pide, arrepiéntanse. Amén. Y la pregunta que me surge allí es, ¿necesitamos arrepentimiento siendo nosotros ya hijos de Dios? Amén. Me adelanté un poco a un libro que estoy estudiando. En el libro de En Busca de Dios nos dice, los cristianos seguirán siendo tentados a pecar aunque hayan sido creados de nuevo. Algunas veces cederán a la tentación y pecarán. Sin embargo, la inclinación, aquellos que son de la familia de Dios, y quiero que lo recalquen, sin embargo, la inclinación, aquellos que son de la familia de Dios, ¿cuánta familia de Dios hay acá? Amén. Será la de confesar humildemente y renunciar al pecado cuando sean confrontados con Él en su vida. ¿Qué vamos a hacer? Reconocer, confesar humildemente y renunciar al pecado. Ahora, ¿de qué debemos arrepentirnos? Yo analizaba, y bueno, Señor, ¿de qué debemos arrepentirnos como iglesia? Mirando este texto. Y veía que de la falta de relación con Él, porque yo analizaba cuando el Señor preguntaba, ¿y tú me conoces? Que me devolvió la pregunta, porque yo decía, Señor, esa persona que coloca ese letrero allá, que Dios bendice este negocio, ¿será que te conoce? Y me devuelve la pregunta, ¿y tú me conoces? Y de ese de conocer es de relación, de relación. Y de eso el Señor nos lleva hoy. De arrepentirnos de la falta de relación con Él, porque ha sido muy distorsionada la manera en cómo nos hemos creado un Dios a nuestra manera y a nuestro gusto. Todo esto ha provocado que seamos tan cómodos en tantas cosas, tan cómodos en el pecado. Él me conoce y él sabe que yo tengo debilidades. Él sí me conoce, pero nosotros le conocemos a Él para saber que Él es santo y que pide de sus hijos santidad. Todo eso ha provocado una comodidad en la falta de oración, en la falta de devoción y aún también en lo desagradecidos que hemos sido, en tan poca capacidad de asombro que con Él tenemos, que nos cuesta entender que no somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios lo ha dado y ha hecho todo por amor y misericordia de nosotros. Así es que tienes claro quién es Dios en tu vida, el que te dio libertad, el que te ha dado salvación y el que ha establecido los tiempos suyos y al cual tú le has cedido también el control. Le has dicho, Señor, toma el control. Muchas veces decimos, Señor, toma el control. Y le hemos dicho, Señor, toma.
que se haga tu voluntad y está haciendo su voluntad en tu vida. No te está gustando, pero ¿será que tienes claro que ese Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos? Amén. Así no nos guste. Ese Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos la gloria. Gracias, Señor, porque cuando nos cuestionas, ¿será que me conoces? Nos confrontas tanto porque a veces hemos hecho tantas cosas tan rutinariamente. Hasta la misma oración ha sido rutinaria contigo. Hasta la misma manera de venir al culto, de levantar las manos. Ni siquiera, Señor, nos da el asombro. Nada, Señor. A veces hasta las canciones que te expresamos, ni siquiera, Señor, caemos en cuenta de cuál Dios estamos adorando allí. Por eso muchas veces encontramos aburridor esto. Perdónanos, Señor, pero esta es una realidad. Nuestras actitudes demuestran eso, que lo hallamos aburridor, que lo hallamos como una obligación, que no hallamos deleite. Perdónanos por ello, mi Rey. Ten misericordia de tu iglesia, porque aún en las maneras en como te hemos orado, son modelos que hemos copiado de otros que les funcionó. Les funcionó el declarar, les funcionó el atar, les funcionó tantas cosas que no están ni siquiera dentro de tu palabra, pero lo adoptamos porque parece que funciona. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos adorado siendo tan desconocedores de cuál es el Dios que hemos estado adorando, mi Rey. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.